el concepto que entiendo de balance nitrogenado. Indudablemente hay factores que influyen en él. Vamos a ver, a conocer cuáles son. Y aquí llamo equilibrio nitrogenado, ¿no? Vamos a explicarlo. Y vamos a explicar que eso está en relación al anabolismo y al catabolismo proteico. Muy bien. Tengo que saber cómo es la ingesta de proteína, qué cantidad de proteína me garantiza un metabolismo normal. Para eso tengo que saber cuál es la ingesta. Y no solamente en un sujeto normal, vamos a ver en diferentes estados fisiológicos. Pero también les he dicho que el nitrógeno es tóxico. El nitrógeno se elimina. El nitrógeno, la proteína, no se almacena. El nitrógeno proveniente de la proteína no se almacena. Entonces nosotros tenemos vías de eliminación. También vamos a hablar cuáles son esas vías, ¿ya? Y finalmente, con ese preámbulo, con esa explicación, recién voy a entender cómo puedo encontrar, calcular un balance. Y vamos a ver que hay que determinar dos sustancias, la urea y la creatinina. Entonces, determinando estas dos componentes, recién vamos a interpretar y vamos a entender su importancia en clínica. ¿Está claro? Entonces vamos a empezar. A ver, ¿qué puedo decir que es balance nitrogenado? Podemos definirlo como el estado del organismo en lo que respecta a la ingestión de nitrógeno en forma de proteínas y la excreción de él. Eso es el estado del organismo en lo que respecta a la ingestión, o en otras palabras, ¿no es cierto?, la cantidad de proteínas y su excreción. De tal manera que permite comparar el anabolismo con su catabolismo. ¿Entendieron? Entonces, vuelvo a repetir. Esto permite comparar el anabolismo con el catabolismo proteico. ¿Y para qué se usa? Es una buena pregunta, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Mañana ustedes van a pasar a clínica, ¿no es cierto? Muy bien. Y vamos a poner el ejemplo de los pacientes que han sido sometidos a un proceso quirúrgico, a una intervención quirúrgica. Ahí está. Una intervención quirúrgica que se haya complicado, por ejemplo. La estancia del paciente se alargó, ¿sí? Por lo tanto, es un buen parámetro de vigilancia de la renutrición. ¿Por qué? Porque ese paciente ya no podía comer. Ese paciente, supóngase que haya sido sometido a una gastrectomía, por decir, ¿no? Entonces, hay que evaluar. Eso se llama la vigilancia de la renutrición en los pacientes quirúrgicos desnutridos. ¿Vieron? Entonces, esos pacientes, como han dejado de ingerir alimento, están con alimentación parenteral, entonces, ¿qué pasa? Ellos hay que ver cómo está su estado nutricional. Por eso se dice, es un buen parámetro de vigilancia de la renutrición en pacientes postquirúrgicos desnutridos. Muy bien. También, por ejemplo, es muy usado en aquellos pacientes que han tenido grandes pérdidas nitrogenadas. ¿Como quién? Las quemaduras de gran extensión, los polifracturados. Y también es muy usado para calcular las necesidades nitrogenadas de las proteínas en personas sanas. Hay que preguntar, ¿estamos comiendo una cantidad de proteína adecuada? Es la pregunta. ¿Vieron ustedes? Entonces, hablar, conocer, manejar, interpretar este concepto de balance nitrogenado sumamente importante. Muy bien, ahora vamos a aprender cómo se hace, cómo se interpreta. Bien, porque ustedes van a ser médicos mañana. Vamos a ver. A ver, cuando hablo de balance, hagan ustedes esta representación, una balanza, ¿verdad? Una balanza que tiene que estar en equilibrio. Para que esta balanza esté en equilibrio, estos dos platillos deben tener, ¿no es cierto?, ser iguales. Estos dos platillos deben ser iguales. Y en este caso estoy hablando de ingresos. ¿De qué? De la proteína. Y estoy hablando de los egresos de la proteína, ¿verdad? ¿Para qué? Para asegurar un equilibrio. Eso hay que entenderlo, así hay que conceptuarlo. A ver, vamos a leer. El balance nitrogenado, fíjense, no evalúa realmente el estado nutricional. Después, en las próximas prácticas, vamos a ver otras pruebas que se utilizan para ver el estado de desnutrición, por ejemplo. Esto no es prácticamente un procedimiento para ver desnutrición, no. ¿Okay? Este es más bien para ver el estado nutricional, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? La adecuación del soporte nutricional. Eso es, la adecuación del soporte nutricional en un momento dado. Ajá. Muy bien, eso es lo que entendemos por equilibrio nitrogenado. Dicho de otra manera, es la cantidad de nitrógeno requerido cada día, el cual es equilibrado por la cantidad excretada. Nosotros tenemos vías de excreción de ese nitrógeno, sí, ahora vamos a hablar. Una vía importante es la urinaria. Ahí está. Entonces,
Lo ideal es pues que esto sea equilibrado, pero no siempre es así. Entonces vamos a ver, hay ciertas condiciones en que este equilibrio va a ser negativo, ¿no? Ya no va a ser cero, va a ser negativo. O también puede ser positivo, ¿verdad? Muy bien, sigamos. Aquí está. ¿De qué depende este equilibrio? ¿De qué depende que esta balanza esté equilibrada? Hay varios factores. Siempre pensamos y decimos, seguro que no ha comido suficiente proteína. ¿No es cierto? Es lo primero que decimos. La cantidad de proteína ha sido insuficiente. Sí, es correcto, pero no es lo único. Hay varios factores que influyen. Muy bien, ahí estamos hablando de cantidad de proteína. Pero también tenemos que hablar de calidad de la proteína. Tenemos que hablar del valor biológico del alimento. Tenemos que hablar de la relación energía-nitrógeno de la dieta. ¿Qué otros factores influyen? ¿Qué otros factores influyen? Edad, estado fisiológico, estado de salud, la edad, sexo del individuo. ¿Vieron? Entonces son muchos factores que influyen. Muy bien, vamos a hablar entonces de uno de ellos. La cantidad de proteína. En clase se les debe haber enseñado qué cantidad de proteína debe consumir un adulto, ¿cierto? Muy bien, pero también se les debe haber dicho que esta cantidad varía de acuerdo al estado fisiológico, a la edad del paciente, ¿no es cierto? Ajá, a ver, vamos a ver. También les debe haber dicho la calidad y el valor biológico. A ver. Aquí que tenemos. ¿Cuánto debe consumir? 0,8 gramos por kilo al día. ¿Quién? Un adulto. Pero les estoy diciendo que esta cantidad fluctúa. Por ejemplo, en desnutridos, en pacientes con una hipoproteinemia, la cantidad tiene que ser mayor. Vean, 1 a 2 gramos por kilo. El estrés, miren, 2 gramos por kilo. En pacientes hospitalizados, una dosis de mantenimiento, 1 gramo por kilo, ¿no? En el estrés moderado, sí, miren, hasta 1,5 gramos. En el ligero, 1,2. En el severo, hasta 2. Por eso les digo, la cantidad de proteína es variable. Depende del estado fisiológico del paciente. ¿Motivo? Correcto. Muy bien. Sigamos. Muy bien. Y es importante las proteínas en el organismo. Es importante la cantidad de proteínas que nosotros necesitamos. ¿Sí? ¿Qué no hacen las proteínas? Ustedes con el desarrollo de los cursos o del curso propiamente de bioquímica, ¿qué están aprendiendo? Que las proteínas tienen en primer orden una función estructural. Ajá. Todos sabemos que las proteínas participan en el proceso de mantención, crecimiento, ¿verdad? Los niños, por ejemplo, eso es fundamental, una buena cantidad de proteína, porque ellos están sintetizando tejido. Nosotros no, nosotros solamente la cantidad de proteína es menor, porque nosotros solamente vamos a reparar, ¿no? Vamos a reparar el gasto, pero no prácticamente ya no sintetizamos, ¿no es cierto? Nuevo tejido. El niño sí. ¿Qué más? La proteína, ¿qué otro rol juega? Y ustedes están viendo su participación en el metabolismo. Cuando hemos hablado de enzimas, no hemos dicho que la mayoría de ellos son de naturaleza proteica. Ajá. Cuando están hablando ustedes ahorita de hormonas, muchas de ellas no son de naturaleza proteica. Han hablado ustedes de la insulina. Ahí está, naturaleza proteica. Ahorita están hablando a dónde es el destino, para qué sirven los aminoácidos. Sirven para sintetizar neurotransmisores. ¿Como quién? Serotonina. ¿De dónde viene? Del triptofano. Dopamina, de la fenilalanina. Ahí está. ¿Qué más? Las proteínas no forman parte de las proteínas plasmáticas. ¿Como quién? Las aeroalbúminas, las transferrinas, la proteína transportadora de retinol. ¿Vieron? Entonces miren la importancia del rol de la proteína en el organismo. Sigamos. Participa en los procesos de detoxicación, sí. Ahí está, la glutatión y la superóxido dismutasa. En la inmunidad, claro, formación de linfocitos. Muy bien. Y algo importante que quiero decir es que también produce energía. En determinadas condiciones, esta proteína puede generar energía. ¿Cuándo? En un ayuno, por ejemplo. En un trauma, por ejemplo. Cuando hemos hecho el capítulo de carbohidratos conmigo, no hemos dicho que el músculo puede dar nitrógeno y carbón a través del ciclo glucosa-alanina y formar glucosa. Y eso hemos dicho que se llama gluconeogénesis.
Muy bien, pues. Entonces, las proteínas también están formando, ¿no es cierto?, glucosa como fuente energética. Muy bien. Y vamos a terminar diciendo que influye el valor biológico de las proteínas, sí. ¿Y qué cosa es valor biológico? Mire, en nutrición todo se relaciona en porcentaje. Por eso es que cuando hablamos de valor biológico decimos porcentaje del nitrógeno absorbido y que el cuerpo retiene. Eso ha hecho entonces la clasificación de aquellos alimentos con alto valor biológico y aquellos que no lo tienen. A ver, por ejemplo, valor biológico de las proteínas de origen animal. Son los que tienen el mejor, el más alto valor biológico. ¿Como quién? El huevo, 100%. Leche de vaca, 85%. Carnes, 75%. Valor biológico de las proteínas de origen animal. Pero también hemos visto que los vegetales tienen valor biológico, pero es menor, mire, es menor. Cereales, leguminosas, por eso se llaman sustancias con menor valor biológico. ¿Sí? Ok. Entonces, esto es importante preguntar al paciente, ¿no es cierto? Cuando hagan el interrogatorio. ¿Usted consume? ¿Qué alimentos consume usted? Y entonces ustedes van a ver si son alimentos de alto o bajo valor proteico, de alto valor biológico. Muy bien. Y aquí, por ejemplo, ¿quién encabeza la lista de elementos con alto valor biológico? Ahí está, la leche, el queso, el huevo. A ver, ¿qué dice la leche? La leche encabeza la lista de alimentos y sus propiedades nutrimentales. ¿Qué tiene la leche? 3.1 gramos por ciento de proteínas. Ahí está, estamos hablando de proteínas. ¿La leche tiene carbohidratos? Sí. Ustedes saben que la leche bovina es dulcecita y la leche de la glándula mamaria también es dulcecita. Ay, miren, ¿cuánto tiene carbohidratos la leche? ¿Tiene grasa? También tiene grasa. Ahí está. Si hablamos de proteínas del queso, igual. Entonces, el queso, ¿qué cosa es? Caseína, pura proteína. Y aquí está, variedades de queso. Y miren su porcentaje de proteína. Comparen un queso fresco, ¿no? 19.2. Comparen con un queso deshidratado, que es el queso gruyere o semiduro o queso parmesano. Pura caseína. ¿Cuánto tiene de proteína? ¿Vieron? Ahí está. Entonces, el queso conserva los componentes proteicos de la leche, ¿no? Y es un concentrado de proteína. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Alimentos que tienen alto valor biológico en proteínas. Estamos hablando que el balance nitrogenado va en relación al balance, al valor biológico. Bien, sigamos. Por lo tanto, si estamos hablando de balance, de anabolismo, de catabolismo, tenemos que hablar de las proteínas completas, que son aquellas que nos garantizan, ¿no es cierto?, un crecimiento, una reproducción, una supervivencia, una salud óptima. ¿Por qué? Porque estas van a tener todos los aminoácidos esenciales y no esenciales. Pero no todos los alimentos son completos. Les he dicho, los vegetales, muchos de ellos no tienen aminoácidos esenciales. Ahora en clase teórica, ustedes le están enseñando qué alimentos son deficientes en lisina, en triptofano, en metionina, en treonina. Entonces, esto hay que saberlo, sí, porque si, por ejemplo, el maíz no tiene triptofano. Ustedes saben que el triptofano es un precursor de niacina. Y si no hay niacina, va a haber alteración metabólica y va a aparecer la enfermedad, ¿no es cierto?, de la deficiencia de la descamación de piel, ¿no es cierto? Entonces, es necesario conocer qué alimentos no tienen estos aminoácidos. Entonces, hay que combinar. Si un paciente le dice que su alimentación está a base de maíz, y yo sé que el maíz no tiene triptofano, hay que acompañarlo, hay que indicarle, hay que aconsejarle que tiene que comer acompañado de otro alimento que sí tenga triptofano, para que equilibre su deficiencia en el aminoácido esencial. Así es. Bien, sigamos. Cuando ustedes han hablado de las proteínas con la doctora Cecilia, les debe haber dicho, pues, que los aminoácidos tienen esqueletos carbonados y que tiene grupo nitrogenado. ¿A dónde van esos esqueletos carbonados? No hemos dicho que pueden tener diferente camino. Por ejemplo, las cadenas carbonadas pueden, ¿qué?, producir glucosa, ¿no es cierto? Entran al metabolismo de Krebs y van a generar energía, ¿no es cierto?
Muy bien, pueden generar, ¿qué más? Van a generar cuerpos cetónicos, van a generar energía, ¿correcto? Porque se van a oxidar. Pero este nitrógeno, ¿a dónde va? Les he dicho, hay que eliminar. Y eso se llama la formación de amonio y la urea. Muy bien. Ya estamos entrando entonces al metabolismo o al catabolismo de las proteínas. ¿Por qué? Porque en este momento estamos hablando proteína que ingresa y proteína o nitrógeno que se excreta. Entonces ya hemos hablado del nitrógeno que ingerimos, calidad de proteína. Ahora estamos hablando del catabolismo. Y el catabolismo estamos viendo que ese nitrógeno tenemos que eliminarlo. ¿Y cómo elimina el organismo? En forma de urea, en forma de amonio. Muy bien. Hasta ahí estamos, hasta ahí estamos. Esto es teoría. Muy bien, entonces ahora hablemos de nuestro balance. A ver. Vamos a hablar de nuestro balance. ¿Qué podemos? Algo que quiero que quede bien claro. Hay una relación energía-nitrógeno. Les acabo de decir. ¿Qué factor influye en un balance nitrogenado? Esta relación, energía-nitrógeno. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ustedes ya están más de la mitad del curso, ¿no es cierto? ¿Y qué están aprendiendo? Que cuando el organismo no tiene energía proveniente de los carbohidratos, va a hacer uso de las grasas, ¿no es cierto? ¿O qué más? Va a hacer uso de las proteínas, ¿cierto? Ese es el problema. Que nosotros cuando no tenemos fuente energética, podemos movilizar nuestra masa muscular y utilizar la proteína del músculo para producir energía. ¿Qué les he dicho? El cerebro no vive, ¿no es cierto? Primariamente vive de glucosa. Los glóbulos rojos solo viven de glucosa. ¿Y de dónde va a sacar energía si no estamos consumiendo? ¿Qué hace el organismo? Utiliza las proteínas. Ese es el problema. Que estamos desviando el destino de la proteína para producir energía. Y eso no está bien, pues eso no debe ser. Porque su función de la proteína no es dar energía. Su función de la proteína es estructural, más no energética. Entonces, esta relación es importante para garantizar un balance nitrogenado. ¿En qué sentido? Que en la dieta debe estar acompañada la ingesta de proteína, acompañada de ingesta de carbohidratos o de grasa. ¿Para qué? Para que se utilice bien la proteína para su fin estructural y no para producir energía. ¿Me entendieron? A ver, vamos a leerlo. ¿Qué dice? Cuando las concentraciones de glucosa son insuficientes, los aminoácidos se utilizan para sintetizar glucosa. ¿A través de qué? De la gluconeogénesis que ya conocen. En estas circunstancias, el organismo empleará la energía de las proteínas de la dieta, ¿no es cierto? O las proteínas de los tejidos para fines energéticos y no estructurales. Ahí está lo mismo que he dicho. Por eso, ustedes tienen que tener cuidado cuando hagan su balance nitrogenado, la alimentación de un paciente. ¿Qué hay que garantizar? Por ejemplo, en situaciones de crisis metabólica, hay que garantizar que se cubra la energía con hidratos de carbono o grasa como fuentes de energía. ¿Para qué? Para garantizar que la proteína cumpla su función fundamental. ¿Cuál es? Función estructural. ¿Está bien? ¿Me han entendido? A ver, quiero saber si me han entendido. Sí, profesora. Sí, doctora. ¿Está claro entonces? Así es, doctora. Sí. Ok, sigamos entonces. Entonces ahora hablemos del equilibrio nitrogenado. ¿Qué dice? Es un estado en que la cantidad de nitrógeno ingerido cada día es equilibrado por la cantidad excretada. Entonces vamos a conocer, ya hemos hablado de la ingestión, ¿no es cierto? ¿Cuánto se debe de comer? Ahora vamos a hablar de la excreción. Las vías de excreción fundamental es la vía urinaria. ¿Qué otra más? Hay vías secundarias. ¿Como quién? El sudor, por ejemplo. Las uñas, el cabello, ¿vieron? Y las heces, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a analizar que el organismo utiliza estas otras vías para garantizar lo que dice acá. Un estado en que la cantidad de nitrógeno ingerido cada día es equilibrado por la cantidad excretada. ¿Por dónde? En las heces, en la orina, en el sudor, sin que se produzca ningún cambio neto en la cantidad de nitrógeno del organismo. El exceso, en otras palabras. Ahora, no siempre esto es ideal. Hay situaciones en que este equilibrio se rompe.
Y cuando se rompe, vamos a ver, aparece pues un equilibrio que puede ser negativo, ¿m? O puede ser positivo. A ver, vamos a ver. Aquí está. Grábense. Cuando hablemos de balance nitrogenado, ustedes se van a figurar una balancita. Muy bien. Estos dos platillos, ¿qué representan? El ingreso proteico. ¿Y esto qué representa? El egreso del nitrógeno de la proteína. Entonces, vamos a tener que hablar que nosotros excretamos, como he dicho, en la vía urinaria, en la vía fecal, en la transpiración. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de esto. ¿Cuánto nosotros, o qué elementos nosotros eliminamos nitrógeno de las proteínas? A ver. Acá. Bueno, vuelvo a repetir. Acá el ingreso, les he dicho que es 0,8 gramos por kilo de peso. ¿Sí? Luego hablamos del egreso. El ingreso, 0,8 gramos por kilo de peso. Ajá. Acá está. Pero acá debe haber una relación. Se aconseja que el 70% debe ser proteína de origen animal. Y ustedes hacen el cálculo. Puedo preguntarles yo en el examen, ¿cuántos gramos de proteína de origen animal debe recibir un paciente que consume 0,9 gramos de proteína? Ustedes están diciendo acá, el 70% debe ser proteína de origen animal y 30% de origen vegetal. Y ya ustedes saben por qué, acabo de explicarlo, ¿no es cierto?, del valor biológico. Muy bien. Entonces, ¿esto qué cosa es? La ingesta. Ahora vamos a hablar, ¿no es cierto? Hemos hablado de la ingesta. Ahora vamos a hablar del egreso. ¿Qué les he dicho? El egreso puede ser vía renal o otras vías secundarias. ¿Cuál es la principal? La renal. ¿Qué elementos se excretan o se eliminan por la vía renal? Miren, estos componentes: urea, creatinina, ácido úrico, amonio. Entonces, de manera significativa, expresada en porcentaje, ¿cuál es el mayor? Urea. ¿Quién recibe? Creatinina. Miren, 80 más 15, estoy hablando de un 95%, que ya estoy, ¿no es cierto?, analizando la excreción. Me estoy acercando al 100% de excreción. Entonces, estudiando solamente la urea y estudiando solamente la creatinina, ya yo me estoy acercando a casi un 100%. ¿No es cierto? Muy bien. Pero también tenemos vías secundarias. Yo les acabo de decir, la descamación propia que tenemos, ¿no?, de la piel o del aparato digestivo, el cabello, las uñas, el sudor y también la cantidad que perdemos en las heces. Como todos estos no es posible cuantificar, en forma empírica son, ¿no es cierto?, tendríamos que decir, pero realmente no se puede cuantificar. La única rescatable es la pérdida fecal. Y la pérdida fecal representa 2%. Entonces, concluimos diciendo que para evaluar la excreción de nitrógeno es suficiente analizar cuánto de creatinina, cuánto de urea elimina el paciente. Y a eso le sumamos 2, que es la proteína fecal. Entonces nos estamos acercando a un 98-99%, más que suficiente. El resto nos olvidamos. ¿Me entendieron? ¿Por qué? Porque voy a presentarles una formulita que se utiliza muchísimo en clínica, que sirve para calcular el balance nitrogenado. Y utiliza lo que estoy diciendo. A ver. Vamos a ver. Antes voy a decirles que hay tipos de balance. Acá, balance cero, negativo y positivo. Cuando hablo de balance cero, hay una igualdad entre ingesta y excreción. Negativo es lo contrario. La ingesta es menor. Y positivo, la ingesta es mayor. ¿Está? Entonces, balance nitrogenado negativo, estado de catabolia, en que se retiene menos nitrógeno del que se excreta. Y cuando hablo de balance nitrogenado positivo, estado anabólico, en que se retiene más nitrógeno del que se excreta. Ajá, ahí está. Entonces, eso es lo que van a manejar mañana. ¿Qué tipo de balance tiene el paciente? Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir. Cuando hablo de un balance nitrogenado equilibrado, cuando la ingesta de nitrógeno es igual, proveniente de los aminoácidos, ¿no?, es igual a la pérdida de nitrógeno. Eso en sujetos sanos. Positivo, la ingestión de nitrógeno es mayor que las pérdidas. ¿Qué quiere decir?
que se retiene el exceso de nitrógeno debido a la cantidad de proteínas tisulares que se sintetizan y que supera la cantidad que se degrada. Ajá. ¿Como quién? Vamos a ver en quién, en niños. Vamos a ver. Balance negativo. Se puede, ¿no es cierto? ¿Qué dice? No se puede sustituir las pérdidas de nitrógeno con las fuentes alimentarias. A ver, vamos a ver unos ejemplos. Balance nitrogenado positivo. Niños en crecimiento, embarazo, lactancia, desarrollo muscular en atletas, ¿no? Recuperación de procesos quirúrgicos o desnutrición. Es un balance nitrogenado positivo. Y un balance nitrogenado negativo, la inanición, la desnutrición proteica, la senectud, fiebres severas, diabetes no controlada, neoplasias avanzadas, periodo postquirúrgico, traumatismos, las quemaduras de gran extensión, los procesos de sepsis o infecciones, balance nitrogenado negativo. Entonces, cuando ustedes lleguen a la clínica, estos estados del paciente, hay que interrogarse, ¿no es cierto? Su balance nitrogenado. Ahí está. Bueno, ya lo dijimos, el positivo. Los niños en crecimiento y desarrollo, mujeres gestantes, periodo de inanición. ¿Vieron la importancia que tiene este tema? ¿Ven la importancia que tiene este tema? Muy bien, sigamos. Vamos entonces a explicar cómo podemos encontrar el balance nitrogenado. Y es lo que ustedes van a hacer en la práctica. No lo van a hacer en forma presencial, pero háganse la idea que ustedes están en el laboratorio y que están haciendo lo siguiente. ¿Qué van a hacer? Van a encontrar un balance nitrogenado. ¿Cómo así? El concepto, primero. Por eso siempre les digo, ¿qué han leído de la práctica? Porque si no han leído de la práctica va a ser difícil, ¿no es cierto? Van a operar de manera empírica, pero no con criterio. Muy bien. Con todo lo que he explicado, ahora sí, ustedes tienen un criterio de lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el balance nitrogenado de 2 pacientes. ¿Cómo así? Analizando el nitrógeno ingerido y le restamos el nitrógeno excretado. Ajá. Entonces, acá está, balance nitrogenado. ¿A qué cosa es igual? Al nitrógeno que ha ingerido el paciente, en el cual le vamos a restar el nitrógeno excretado. Y eso que les acabo de explicar, cuáles son los elementos que excretamos de nitrógeno de las proteínas, solamente vamos a rescatar a 3. El de la urea, el de la creatinina y el fecal. Entonces, voy a considerar los gramos de nitrógeno que elimina el paciente en la urea, los gramos de nitrógeno que elimina el paciente en la creatinina. Y a eso le voy a sumar más 2, que va a representar el nitrógeno que contienen las heces. ¿Me han entendido? Esta es la formulita que se emplea, que se usa. De mañana la van a aplicar, ¿sí? Pero hoy día van a aprender a hacerla. A ver. Entonces, vuelvo a repetir. Balance nitrogenado no es otra cosa que conocer los gramos de nitrógeno que ha ingerido el paciente y le voy a restar los gramos de nitrógeno que hay en la orina. ¿Y cuál es el nitrógeno que está en la orina? Solamente voy a considerar el nitrógeno de la urea y el nitrógeno de la creatinina. Muy bien. ¿Cuál más? Le voy a sumar 2 gramos, que es el nitrógeno que está contenido en las heces. Listo. Eso vamos a hacer en la práctica. ¿Qué vamos a hacer en la práctica? Vamos a dosar el nitrógeno que hay en la urea. Vamos a dosar el nitrógeno que tiene la creatinina, todo en la orina del paciente recolectado en 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que esta expresión del balance nitrogenado se hace en la orina eliminada por el paciente en 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a indicar al paciente que recolecte la orina de todo el día, porque la vamos a expresar por el volumen que ha orinado en 24 horas. ¿Me están siguiendo? Sí. Muy bien. Entonces, ahora sí, empecemos. Ahí está la base de todo. Ya empecemos ahora. Ahora empecemos la práctica. Ya está la introducción. Ahora empecemos la práctica. ¿Qué vamos a hacer en la práctica? A ver. Vamos a expresar el nitrógeno de la urea y el nitrógeno de la creatinina. Entonces, aquí algo que tenemos que conocer, porque lo vamos a aplicar. ¿Qué es? Que está demostrado
Cuando nosotros comemos 100 gramos de proteína, estos 100 gramos de proteína tienen 16 gramos de nitrógeno. Grábense eso. Por lo tanto, 1 gramo de nitrógeno procede de 6.25 gramos de proteína. ¿De dónde sale este 6.25? De esta suma. Ustedes saben que la proteína, el aminoácido que tiene nitrógeno, tiene oxígeno, tiene hidrógeno. Entonces acá, ¿qué digo? Si se considera que la suma de carbón, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno es igual a 100%, se obtiene la cifra decimal 100 sobre 16, 6.25. De ahí sale 6.25. ¿Por qué? Porque les he dicho que 100 gramos de proteína tiene 16 gramos de nitrógeno. De allí sale este número 6.25. ¿Y qué importancia tiene este número de 6.25? Muy importante, porque se emplea como factor de conversión de proteínas. Cópienlo, grábenselo, tómenle foto, como quieran, pero esta relación la tenemos que conocer. Vuelvo a repetir, 100 gramos de proteína tienen 16 gramos de nitrógeno. 1 de nitrógeno corresponde a 6.25 gramos de proteína. De tal manera que nos vamos a encontrar un factor de conversión. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Que 1 gramo de nitrógeno procede de 6.25 gramos de proteína. En otras palabras. ¿Y qué importancia tiene esto? Se preguntarán. ¿No es cierto? ¿No les parece? Ustedes dicen, bueno, ¿y a dónde me lleva eso? Nos lleva a esto. Que se puede calcular la cantidad de nitrógeno de un alimento al dividir el contenido de la proteína entre su factor 6.25. A ver, yo puedo encontrar, dice, la cantidad de nitrógeno en una proteína que estoy comiendo. ¿Sí? A ver, no entiendo. Acá está. Mire, ¿qué tengo acá? Proteína. Y yo quiero saber cuánto de nitrógeno hay en esta cantidad de proteína que estoy comiendo. Voy a dividirlo entre 6.25. Y tengo ¿qué? ¿Cuánto de nitrógeno? Y viceversa. Yo tengo el nitrógeno, pero no sé cuánto de proteína corresponde. ¿Qué hacemos? Lo multiplicamos por 6.25. ¿Entendieron lo importante de este factor de conversión? Vamos a leer. ¿Qué dice esta grafiquita? Gráficamente, la operación que se debe realizar para hacer la interconversión de proteínas a nitrógeno o viceversa es esta. No entiendo. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué dice? Yo tengo 60 gramos de proteína acá, pero yo no sé cuánto de nitrógeno. Es lo que dice. Obtener la proporción de nitrógeno que existe en 60 gramos de proteína. 60 gramos de proteína. Lo divido entre 6.25. Ahí está. Y me sale 9.6 gramos de nitrógeno. O viceversa. Se conoce la cifra de nitrógeno y se quiere conocer la cantidad de proteína. En este caso, ¿qué hacemos? Ahí está. La cantidad de nitrógeno lo multiplicamos por 6.25 y tengo la cantidad de proteína. ¿Vieron la utilidad de esta relación? ¿Vieron la utilidad de esta relación? Muy útil, porque eso lo van a aplicar. Lo van a aplicar. Bien. ¿Hasta ahí me están siguiendo? ¿Está claro? Sí, doctora. Ya, seguimos. Sí, doctora. Por cierto, ¿habrá un margen de error en ese factor de conversión? No te entendí. ¿Habrá qué? Preguntaba si habría un factor de error o solo podemos considerar directamente en el... No, directamente ya está calculado. Ya está calculado el factor de conversión. Ya sabes, 100 gramos, 16%, 6.25. Ya está calculado. ¿Ya? Gracias. Ok, sigamos. Muy bien. Ahora, con todo lo que he hablado, la base que he explicado, ahora empecemos la práctica. Muy bien. La práctica, por supuesto, por esta vez no va a ser presencial, pero va a ser lo mismo. Háganse la idea que ustedes están en el laboratorio. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer el balance nitrogenado. ¿Cómo así? Vamos a calcular, aplicar la formulita. Y la formulita dice que vamos a tener que calcular cuánto nitrógeno ha comido el paciente. Y luego también le vamos a restar el nitrógeno que ha excretado. Empecemos entonces. Nitrógeno que ha excretado, hemos dicho que solamente vamos a considerar a 3. A la urea, a la creatinina, y le vamos a sumar más 2. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué dice acá entonces? Que el nitrógeno total excretado lo voy a encontrar conociendo cuántos gramos de nitrógeno hay en la urea, en la orina de 24 horas del paciente. Vuelvo a repetir.
voy a calcular cuántos gramos de nitrógeno ureico urinario en 24 horas tiene el paciente. Miren, estoy hablando de gramos de nitrógeno. ¿De quién? De la urea. O sea, está expresada en gramos de nitrógeno de la urea. ¿La urea en dónde? En la orina de 24 horas. ¿Qué más? También voy a calcular cuántos gramos de nitrógeno creatinínico urinario en 24 horas. Los dos se refieren gramos de nitrógeno, gramos de nitrógeno. ¿Ok? Entonces, 2, a eso le voy a sumar 2. Y hemos dicho que 2 es la cantidad contenida, los gramos contenidos en la excreción fecal. ¿No es cierto? En 24 horas. Listo, ya tengo la excreción. Pero ahora necesito encontrar la ingestión. ¿Cuánto ha comido? Entonces, para calcular el nitrógeno, fíjense que todo es nitrógeno. Nitrógeno ingerido, ¿cómo hago? Voy a preguntarle al paciente cuántos gramos por kilo de peso está consumiendo de proteína. Entonces, le pregunto, 0,8, doctor, muy bien. ¿Cuánto pesa usted? Sacan la cuenta. Entonces, cantidad de proteína por el peso. Pero como lo estoy refiriendo como nitrógeno, lo divido sobre 6,25. ¿Me entendieron? Esa relación que hace un momento les he presentado, esa gráfica, cuando yo quiero saber el nitrógeno, les estoy diciendo, de esta proteína lo divido sobre 6,25. Ya está. He encontrado la formulita. Ahí está, la formulita. Vuelvo a repetir, está claro. Les voy a evaluar, esto les voy a evaluar, por supuesto que las preguntas del examen, todo esto se tiene que preguntar, ¿no es cierto? Si es que se han entendido, se han aprendido. Vuelvo a repetir, ¿cómo voy a encontrar la cantidad de nitrógeno que ha ingerido el paciente? Hemos dicho, voy a preguntarle cuántos gramos de proteína por kilo de peso está consumiendo. Muy bien, pero como lo estoy expresando como nitrógeno ingerido, lo divido sobre 6,25. Ahí está, por eso dice nitrógeno ingerido. ¿Listo? ¿Entendieron? Ahora, ¿qué? Ya sé nitrógeno ingerido y ya sé nitrógeno excretado. ¿De quién? De la urea y de la creatinina. Entonces, la práctica de hoy día, ¿qué era? Determinar el nitrógeno de la urea y determinar el nitrógeno de la creatinina. Empecemos entonces. A ustedes apunten estos valores para que puedan hacer su informe. 2 pacientitos, ¿sí? En las cuales ustedes tienen que saber cuánto de proteína están consumiendo por kilo de peso. Muy bien. ¿Qué otra cosa necesito? ¿Cuánto han orinado en 24 horas? ¿Y qué más necesito? ¿Cuánto de peso tiene cada uno de ellos? Ahí están los datos, ¿cierto? De 2 sujetos. ¿Por qué? Porque voy a determinar el balance de nitrogenado en 24 horas de estos 2 sujetos. Ese es el propósito de la práctica. Porque después lo voy a interpretar, ese balance nitrogenado. ¿Hasta ahí está claro? ¿Han copiado los valores? Ya. Sigamos. Empezamos por dónde entonces. Vamos a empezar entonces por determinar el nitrógeno de la urea en la orina de 24 horas. ¿Qué más? Vamos a determinar el nitrógeno de la creatinínico en la orina de 24 horas. Y le vamos a sumar 2, que es el nitrógeno fecal. Muy bien, a ver. Ahí está. Esto ENMA les iba a dar, ¿no? Los reactivos le iba a dar. ¿Qué cosas son los reactivos? El estándar de urea y un reactivo que reconoce, que reacciona con la urea. Muy bien. Para eso, tengo que saber qué cosa es la urea. Ustedes saben, en teoría ya les han dicho qué es la urea. Es este compuesto nitrogenado chiquito. Pero es importante que lo conozcan. No es que uno lo quiera abrumar a fórmulas, no, pero es que tengo que conocerlo para poder interpretar. Este compuesto chiquito, ¿cuántos nitrógenos tiene? Tiene 2 nitrógenos, porque estoy hablando de excreción de nitrógeno. Entonces, ¿cuántos nitrógenos tiene? 2 nitrógenos. Muy bien. ¿Y cuál es su peso molecular? Ustedes ya saben calcular el peso molecular, 60 gramos. Muy bien. ¿Y qué significa urea entonces? A ver, la urea, principal producto nitrogenado del metabolismo final de las proteínas. ¿Sí o sí? ¿Qué les ha dicho la profesora Cecilia? Que el producto del metabolismo de las proteínas no es la urea, porque tenemos que eliminar ese nitrógeno, porque el nitrógeno es tóxico. Ok, esa es la urea. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Qué función tiene? ¿Para qué se utiliza? Porque sirve para valorar la función renal y el grado de hidratación. ¿Por qué? Porque también la hidratación altera el valor. ¿Cuál es el valor normal? De 10 a 40 miligramos por decilitro. Bien. Esta urea, si ustedes la encuentran aumentada o disminuida,
A ver, ¿cuándo está aumentada? En una insuficiencia renal. No puede funcionar el riñón, no lo puede eliminar. En la deshidratación, en individuos con mucha masa muscular. ¿Y cuándo disminuye? En personas con poca masa muscular. Ahí está, la urea. Ajá. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la urea? Háganse de cuenta que están en el laboratorio. Usan sus tubitos y van a usar 2 pacientes. Muy bien. Un tubito del blanco, un tubito del estándar. ¿Qué vamos a utilizar? La orina. Esa orina que ha recolectado el paciente durante todo el día. Háganse de cuenta que haya sido 1.600 mililitros. Ustedes van a medir el volumen, porque voy a tener que hacer el cálculo con el volumen que ha orinado. Segundo, como la concentración de urea es muy alta, voy a tener que diluir la orina. Entonces van a tomar 1 mililitro de orina y lo van a diluir con 100 de agua. Entonces es una orina diluida. ¿Cuánto van a usar? Ahí están los volúmenes. ¿Tengo que usar un estándar? Sí, obligado. Ahí está el estándar. ¿Cuánto tiene el estándar? 66 miligramos. Y luego lo voy a hacer reaccionar con un reactivo que va a reconocer la urea. Y acá está el reactivo de trabajo. Lo mezclan, se incuban. Ahí está. Y luego le agrego el segundo reactivo, que es el hipoclorito, a todos los tubos. Lo mezclo, lo incubo y lo leo. ¿A cuánto lo leen? A 600 nanómetros. ¿Qué voy a expresar? Miligramos de urea en 24 horas. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo? Esto es lo que hacen en el laboratorio. Ya es igualitito como que estuvieran leyendo. Muy bien. Entonces, ¿cómo se expresa esta urea? En miligramos de urea en 24 horas. A ver, ustedes tienen que hacer el cálculo, pues. Tienen que hacer el cálculo. Y eso ya lo conocen. Ya lo conocen. Entonces, acá está la reacción. Acá está la urea. Hay una enzima que se llama la ureasa que va a desprender amoníaco. Y este amoníaco va a reaccionar con ese reactivo que dice hipoclorito. Reacciona con el salicilato y el hipoclorito y da un color. ¿Está? Ese color es directamente proporcional a la cantidad de urea. A ver, acá dice. La urea presente en la muestra es desdoblada a amonio por la acción de la enzima ureasa. Ahí está. Acá está el amonio. El amonio producido reacciona con el salicilato o el hipoclorito, formándose un complejo de color verde. Mientras más intenso es el color, quiere decir que hay más urea. Ustedes lo leen, acá está. Ahí está la longitud de onda. Háganse de cuenta que ya lo leyeron. Acá están los colores. Y estos son los colores, las absorbancias. Lean, cópienlo porque van a hacer para el informe que van a hacer. Cópienlo porque van a tener que hacer el informe. Entonces, estas son las absorbancias. ¿Hasta ahí está claro? Muy bien. Sí, doctora. Ahora, ¿cómo van a hacer el cálculo? ¿Cómo van a hacer el cálculo? Aplicando la formulita. Vamos a ver. ¿Qué les ha dicho? Que se expresan en miligramos de urea en 24 horas. Pero no les he dicho de que se expresa en nitrógeno ureico. No se expresa en miligramos. Entonces hay que convertir estos miligramos en gramos y transformarlos en nitrógeno. Porque la fórmula dice gramos de nitrógeno de la urea. Pero acá tengo miligramos. Por lo tanto, transforman en gramos. 1. ¿Y cómo transformo en nitrógeno? Muy bien, ahora vamos a explicar. Acá, ¿qué digo? El peso molecular de la urea es 60 gramos. Acá está. Pero ¿cuántos nitrógenos tiene la urea? 2. ¿Se acuerdan cuando les puse la urea? Tiene 2 nitrógenos. ¿Cuánto pesa el nitrógeno? 14. Por lo tengo 28 gramos. Y digo, 60 gramos de urea tiene 28 gramos de nitrógeno. O 1 gramo de urea, ¿cuánto tiene? 0,46. Por lo tanto, para transformar los gramos de urea en gramos de nitrógeno, estos miligramos o lo multiplico por su factor, que es 0,45. ¿Me han entendido? ¿Me han entendido? Para el cálculo que van a hacer. Ustedes ya saben. Primeramente saco el factor. ¿Cuál es el factor? La concentración del estándar sobre su densidad óptica del estándar. Muy bien. Pero eso me está dando miligramos. Entonces, el factor lo estoy multiplicando por la densidad óptica del problema. Como la orina está diluida, lo voy a multiplicar por 100. Y lo voy a multiplicar por el volumen que orinó el paciente. ¿Vieron? Acá está el volumen en mililitros que orinó el paciente, dividido entre 100. Aplicando esta formulita, ¿qué tengo yo? Los miligramos de urea.
Pero yo no quiero miligramos, yo quiero nitrógeno ureico en 24 horas. Por lo tanto, este resultado, los miligramos que ustedes han obtenido acá, los miligramos de la urea en 24 horas, lo multiplican por su factor 0,45. ¿Y qué tengo? El nitrógeno contenido en la urea. Ahí está. Urea, nitrógeno ureico. Ahí está. ¿Vieron? Entonces ya tengo el nitrógeno de la urea. ¿Está claro? Lo único que van a hacer es aplicar esta formulita que están acá y van a convertir los miligramos en gramos, porque la fórmula dice gramos. Muy bien. La fórmula dice no urea, dice nitrógeno de la urea. Entonces, para encontrar el nitrógeno de la urea, lo multiplico los miligramos de la urea en 24 horas, acá, los miligramos de la urea de 24 horas, lo multiplico por 0,45. ¿Y qué tengo? Nitrógeno de la urea en 24 horas. ¿Está bien? Ok. Ya está. Acá está lo mismo. ¿Qué es lo que yo quiero? Encontrar el nitrógeno de la urea en 24 horas. Y aquí está lo que estoy diciendo. La urea en miligramos en 24 horas aplican su formulita, su factor, por la densidad óptica del problema, por el volumen que ha orinado el pacientito, lo multiplican por 100. Luego, acá está, para transformarlo en nitrógeno, lo multiplican. Estos miligramos lo transforman en gramos. Aquí está, miren, gramos. Esto está en miligramos. Lo transforman en gramos. Y luego lo multiplican por 0,45. ¿Qué tengo? Los gramos de nitrógeno de la urea urinaria en 24 horas. ¿Me han entendido? Estoy preguntando si han entendido. Sí, doctor. O se han ido a almorzar. ¿Cómo es la cosa? A ver, ¿cuántos hay? ¿Cuántos alumnos hay? Que les voy a preguntar. Claro que les voy a preguntar. En la evaluación del examen, les voy a preguntar, pues. Les voy a poner su ejercicio. Si me están entendiendo, por eso vuelvo a preguntar. ¿Está claro? ¿Han entendido? Ok. Me dicen que sí. Seguimos entonces. Entonces, ¿qué tengo? Los gramos de nitrógeno ureico urinario en 24 horas. ¿Cómo lo he obtenido? Multiplicando los gramos de nitrógeno de la urea contenida en 24 horas por 0,45. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Creatinina. Creatinina. Así como hemos hecho urea, igualito creatinina. Pero tengo que saber qué cosa es la creatinina. Y hemos explicado qué cosa es la urea. Muy bien. Creatinina es otra proteína, pues que está en la masa muscular. Acá está. ¿Ve? Ya la profesora Cecilia les debe haber dicho cómo el músculo sintetiza creatinina. Acá está. Se encuentra principalmente en el músculo. Es útil para la producción de ATP durante la contracción muscular, claro. Transforma ¿qué? La creatinina en creatina. Por eso, en el momento de la reflexión del brazo, no de la fuerza, estamos gastando energía. ¿Qué está haciendo? Se está transformando la creatina en creatinina. ¿Vale? Muy bien. Esto quiero que lo graben. La masa muscular se relaciona de manera lineal con la tasa de excreción de creatinina. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay una reducción de la masa muscular, hay una disminución de la producción y excreción de la creatinina. Entonces, un paciente delgadito, un paciente bajo de peso, es lo que está diciendo. Es lo que está diciendo. O un atleta, ¿no? Eso está diciendo. Una reducción de la masa muscular disminuirá la producción y excreción de creatinina. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dosar creatinina. Ahí está. Esto es lo que Eyman les pone en el laboratorio. ¿Qué tengo acá? El reactivo que va a reaccionar con la creatinina y el estándar. Muy bien. ¿Tengo que conocer la fórmula? Sí, porque si no, no puedo calcular. Porque si estoy viendo cuánto de nitrógeno se elimina en la creatinina, tengo que ver su fórmula. ¿Y su fórmula cuántos nitrógenos tiene? 1, 2 y 3 nitrógenos. Ajá. Entonces, ¿cuál es su peso molecular? 113. Muy bien. Ok, entonces, creatinina. Derivada del músculo. Se elimina a través de la orina. Se emplea para valorar la función de los riñones. ¿Cuánto es el valor normal? 0,6 a 1,2 miligramos por decilitro. ¿Se altera? Sí, también se altera. Puede aumentar, disminuir. A ver, ¿cuándo aumenta? Cuando el riñón no funciona. En la deshidratación. Problemas en las vías urinarias, por ejemplo, una nefrolitiasis o una hiperplasia prostática.
Muy bien. ¿Cuándo disminuye? En la desnutrición, claro. ¿Por qué? Porque hay poca masa muscular. En los ancianos, por supuesto, porque ya no hay masa muscular sostenible. Entonces, la creatinina es un buen evaluador, ¿no es cierto? Ahí está. Muy bien. Entonces, cuando el riñón no funciona correctamente, vamos a encontrar que aumenta la creatinina. Cuando disminuye la masa muscular, disminuye la creatinina. Muy bien. ¿Cómo vamos a dosar creatinina? Igual, vamos a hacer nuestros tubitos clásicos. A ver, acá está. Creatinina urinaria. Van a coger sus tubitos, las dos muestras y el estándar. ¿Voy a utilizar la orina? Sí, pero está diluida. 1 en 10. El otro era 1 en 100. Este es 1 en 10. Entonces la orina, solamente van a coger 1 mililitro de todo ese botellón de orina que ha traído el paciente. Ustedes solamente van a coger 1 mililitro y le van a echar 10 de agüita. Esa es una dilución 1 en 10. ¿Cuánto van a tomar estos volúmenes? Miren, poquitos volúmenes, 40 microlitros, nada más. Le van a agregar, como la método dice, agüita. El estándar, tengo que usar un estándar, acá está el estándar. ¿Qué concentración tiene el estándar? 1.5 miligramos, ¿ok? Y le voy a echar ácido pícrico, porque en un medio alcalino el ácido pícrico reacciona con la creatinina y da un color amarillo. A ver, dice, la creatinina en presencia del ácido pícrico en medio alcalino forma un complejo de color anaranjado, cuya intensidad es proporcional a la cantidad de creatinina que tiene el paciente. Lo mezclan, lo incuban y lo leen. Ya está. Háganse de cuenta que esto ustedes ya lo están haciendo en el laboratorio. Y Emma les ha leído. Acá está el color amarillo y acá están los resultados. Cópienlos para que puedan hacer su informe. Muy bien. ¿Y ahora qué? Van a encontrar cuánto de creatinina tiene el paciente. Ahí está. ¿Ustedes saben hacer este cálculo? Sí, saben hacer ese cálculo. La única diferencia es que ahora lo van a multiplicar por el volumen que ha orinado el paciente. A ver, miligramos de creatinina urinaria. ¿Cómo voy a encontrar? Primero saco el factor, ¿no es cierto? La absorbancia de la muestra, la absorbancia del estándar por 150. Acá tengo la creatinina urinaria 24 horas, lo tengo que multiplicar por el volumen. Y como hay una dilución, lo multiplico por 10. ¿Y qué tengo? Tengo la creatinina. ¿Qué? ¿Cuánto? Miligramos de creatinina. ¿Pero qué me dice la fórmula? Que yo no necesito creatinina, gramos de creatinina, no, necesito nitrógeno de la creatinina en 24 horas. Entonces, para expresarlo en nitrógeno, también voy a hacer esta relación. Me pregunto, ¿cuánto pesa la creatinina? 113. ¿Cuántos nitrógenos tiene? 3. 3 por 14, 42. 1, ¿cuánto tiene? 0,37. Entonces, ustedes van a multiplicar por 0,37. Entonces, primero van a transformar los miligramos en gramos y luego lo van a multiplicar por 0,37. ¿Y acá qué tengo? Gramos de nitrógeno creatinina. ¿Cuánto es su valor? 0,8 a 1,5 gramos en 24 horas. Vean, es gramos, porque yo le voy a poner miligramos, a lo mejor no sé. Entonces acuérdense que tiene que estar expresado en gramos en 24 horas. ¿Cómo voy a encontrar que es nitrógeno creatinínico? Multiplicando por su factor, 0,37. Ya está. Muy bien. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta el momento? Calcular cuánto de nitrógeno de la urea, cuánto nitrógeno de la creatinina tiene el paciente en la orina de 24 horas. Es lo que hemos hecho. ¿Para qué? Para hacer la formulita. Vamos a hacer la fórmula. Entonces, bueno, este es el cálculo, pues no es cierto que ya ustedes conocen. La de los creatinina urinaria expresada en miligramos por decilitro. ¿No es cierto? Hay que convertirla, les he dicho, los miligramos en gramos. Y hay que aplicando la formulita. Y luego lo multiplico por 0,37. Ahí está, 0,37. Entonces, ahora sí, ¿qué tengo? Gramos de nitrógeno creatinínico urinario en 24 horas. ¿Cómo se obtiene? Multiplicando los gramos de creatinina urinaria en 24 horas, o sea, esta de acá, este cálculo de acá, lo multiplico por 0,37. ¿Están siguiendo? Sí, doctora. Ya. Ok, entonces no se olviden para aquellos alumnos que todavía no se están dando cuenta. Según como ustedes conocen, sacamos el factor, multiplicamos por la densidad óptica del problema, multiplicamos por el volumen de orina. Entonces, ¿qué tengo? Tengo los miligramos. Pero la fórmula me dice gramos, entonces transformo los miligramos en gramos. Pero la fórmula también me dice nitrógeno. Entonces multiplico los gramos, ¿no? Por 0,37.
Los gramos de creatinina lo multiplico por 0,37. ¿Para qué? Para que me digan cuántos gramos de nitrógeno creatinínico urinario en 24 horas tiene el paciente. ¿Ya está? Ya está. Ya tengo la excreción, ¿no es cierto? Ya ustedes han dosado creatinina, han dosado urea y le voy a sumar más 2 del fecal. Ya tengo la excreción. ¿Qué me falta? La ingesta. A ver, la ingesta de nitrógeno, acuérdense, es nitrógeno. ¿Cómo encuentro los gramos de nitrógeno ingerido? Ya les he dicho. Conociendo cuántos gramos come por kilo de peso. Eso lo multiplican por el peso del paciente y lo dividen sobre 6,25. Acá está. Para calcular los gramos de nitrógeno ingerido, ¿cuánto come? 0,6 por kilo. ¿Pero cuánto pesa? 67 kilos, multiplico por 67. Pero como son gramos de nitrógeno, divido sobre 6,25. Ya tengo. ¿Cuántos gramos de nitrógeno está comiendo? No estoy preguntando cuántos gramos de proteína, sino cuántos gramos de nitrógeno está ingiriendo el paciente. Ahí está. ¿Y ahora qué? Van a encontrar el balance nitrogenado de los dos pacientes, de la muestra 1 y de la muestra 2. Aplican la formulita. Ahí está. En la muestra 1, los gramos de nitrógeno ingerido, te acabo de explicar. A eso le van a restar los gramos de nitrógeno de la urea en 24 horas, más los gramos de nitrógeno de la creatinínica de 24 horas, más 2. Esta es la formulita. Esta es la excreción. Y esta es la ingesta. Hacen el cálculo y les va a salir el balance nitrogenado. ¿Cómo se expresa el balance nitrogenado? Gramos de nitrógeno ureico en 24 horas. ¿De quién? Del sujeto 1, del sujeto 2. Ese es el objetivo de la práctica. Aprender a determinar un balance nitrogenado. ¿Aprendieron? Sí. Ahora lo vamos a interpretar. Para eso es. Porque si no sé hacer, ¿cómo voy a conocer? ¿Cómo voy a corregir? ¿Cómo voy a interpretar? Ahora sí ya sé qué cosa es balance nitrogenado. A ver. Acá están. Voy a encontrar los rangos de referencia del balance nitrogenado. Balance nitrogenado mayor de 2, anabolismo. De 2 a menos 2, equilibrio. De menos 2 a menos 5, catabolismo leve. De menos 5 a menos 10, catabolismo moderado. Y menor de 10, catabolismo severo. ¿Entendieron? A eso es el objetivo de la práctica. Llegar a encontrar un balance nitrogenado y analizar qué tipo de balance tiene el paciente. ¿Me han entendido? ¿Me han entendido? Sí, doctora. Muy bien. Ahora voy a concluir diciendo, ¿para qué hacemos el balance nitrogenado? ¿Para qué? A ver, el balance nitrogenado permite saber si el apoyo nutricional de proteínas en el paciente es suficiente o al menos positivo. Yo no quiero un balance nitrogenado negativo porque no estoy recuperando a mi paciente. Tengo que llegar a que sea un balance positivo. ¿Ok? Entonces, si me sale un balance nitrogenado negativo, quiero decir que no he llegado al soporte de recuperación del paciente. ¿Cuál es el propósito? Entonces, llegar a conocer si el apoyo nutricional de proteínas en el paciente es el adecuado. O al menos es un balance positivo. Eso es lo que a eso nos lleva. Porque si encontramos que el balance nitrogenado es negativo, pues no estamos fracasando, no estamos pues recuperando al paciente. ¿Me han entendido? Ese es el sentido del balance nitrogenado. Saber si el apoyo nutricional de proteínas en el paciente es el adecuado, es el suficiente. ¿Y cuál debería ser? Al menos que sea positivo. Tiene que ser positivo. Porque si me sale un balance negativo, no estoy pues recuperándolo. Eso es. ¿Me han entendido ahora? Sí, doctora. Sí, doctora. Muchas gracias. Ok, entonces, como vieron, esta práctica es sumamente aplicativa, sumamente importante para mañana. Yo no quiero que lleguen al hospital y se sorprendan. No, ahí van a entrar a trabajar, a
a corregir. ¿Cómo corrijo? De ahí les van a enseñar cómo van corrigiendo la cantidad de proteína a fin de que el paciente se recupere. ¿Ok? Muy bien. Doctora, una consulta. Dime. Cuando nosotros estamos haciendo o queriendo determinar el cálculo de la ingesta de nitrógeno, es importante en la fórmula el dato del cuánto de proteínas ingiere el paciente. Entonces me pregunto, si nosotros le preguntamos a un paciente, ¿cuánto de proteínas consumes? Entonces, como hay variedad de pacientes, ¿no? Muchos pacientes de repente saben perfectamente cuántos gramos de proteínas puede consumir en un día, pero otros pacientes también, ¿no? Por ejemplo, en comunidades periféricas, qué sé yo, al interior de Lima, de acuerdo a su conocimiento, ¿no? Ni siquiera sabe qué son las proteínas y cómo me va a dar ese dato de cuántos gramos de proteínas consume. ¿Tendremos que ayudarle nosotros a calcular ese dato, doctora? ¿Cómo sería? Ya, es buena pregunta de tu compañera. El paciente no sabe ni siquiera qué cosa es la proteína ni cuántos gramos debe comer. No sabe, pues. Nosotros tampoco sabemos, porque no sabemos cuánto está comiendo. Esa información, ¿quién le da? La nutricionista. Para eso tenemos personal, que son los nutricionistas. La enfermera, muchos de ellos también son nutricionistas. Entonces, la nutricionista hace una encuesta dietética. Lo que se hace es una encuesta dietética. Y se pregunta al paciente cuánto de proteína ha consumido en 24 horas. Y ahí sacamos cuánto por kilo de peso. La pregunta de su compañera es correcta. ¿Cuándo vamos a enseñarles esto? De acá a 2 prácticas más. Casi una de las últimas prácticas es eso. ¿Cómo yo calculo cuántos gramos de proteína estoy consumiendo por kilo de peso? Lo tenemos que saber, sí, porque nosotros somos los que vamos a determinar. Vamos a decir, usted está consumiendo 0,4 de proteína cuando usted debe comer 1. Entonces, ese dato nadie lo sabe. ¿Quién lo va a saber? Usted con el nutricionista. Y si no hay nutricionista, uno lo tiene que conocer, uno lo tiene que hacer. Y eso lo vamos a hacer en una de las últimas prácticas a través de una encuesta nutricional de la ingesta proteica por kilo de peso. ¿Está bien? ¿Me han entendido? Sí, doctora, gracias. Una segunda consulta, doctora. Disculpe, soy Nancy. Cuando nos piden la glucosa, disculpe, la determinación de la creatinina sérica para hacer este cálculo, ¿cuál es en qué situación nos piden, doctora, que se haga también complementado a este dosaje de urea y creatinina en orina, el de la creatinina sérica? ¿Y cuál es la utilidad? No, o sea, son 2 pruebas nada más que vas a determinar. Urea y creatinina, suficiente, porque ya te he dicho, son las que el porcentaje más alto contienen de nitrógeno. Y te olvidas de las otras pruebas que son secundarias. Creatinina sérica no, doctora. No, suficiente es la creatinina en la orina, en orina. Todo es evaluar urea y creatinina en el volumen de 24 horas, urinario, en el volumen emitido en 24 horas. Por eso les digo, hay que recolectar la orina de 24 horas. ¿Ya? Para terminar, algo importante. ¿Se han preguntado ustedes lo que dice su compañera Nancy? ¿Cuánto está consumiendo del paciente de proteína? ¿Cuánto está consumiendo? Vea, escuche. ¿Cómo se produce el balance nitrogenado? La pregunta que ha hecho su compañera es muy buena. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se expresa un balance nitrogenado? A ver, miren, balance nitrogenado. ¿Cómo se está expresando? Gramos de nitrógeno ureico en 24 horas. ¿De acuerdo? ¿Todos me están siguiendo? Ya. Pero yo quiero saber cuánto de proteína está consumiendo el paciente. ¿No es cierto? ¿Qué les he dicho yo al comienzo? Si yo quiero transformar el nitrógeno en gramos de proteína, ¿por qué número lo dividen o lo multiplican? 6,25. 6,25. Entonces ustedes van a multiplicarlo por 6.25. Y ustedes tienen ahí cuánto de proteína está consumiendo. ¿Me entienden? Y esa proteína lo dividen en el peso del paciente. Y eso les está dando cuántos gramos de proteína está comiendo el paciente. ¿Me entendieron? Sí, doctora. Vuelvo a repetir para aquellos alumnos que no me han escuchado. El balance nitrogenado que dice gramos de nitrógeno ureico en 24 horas. Pero yo no sé cuánto es de proteína. Para transformar los gramos de nitrógeno ureico en proteína, lo multiplico por 6,25. ¿Qué me está dando? ¿Cuántos gramos de proteína está consumiendo? Pero no me está diciendo cuántos por kilo de peso. Entonces, para saber por kilo de peso, divido entre su peso que pesa el paciente. Y me está dando cuánto de proteína por kilo de peso está comiendo. ¿Me entendieron? Sí, doctora, gracias. Esa es la pregunta acertada que su compañera me ha dicho. Entonces,
el médico es el único que va a saber. Con el balance que viene del laboratorio o el que ustedes hagan, ustedes hacen esta conversión. Lo transforman el nitrógeno ureico en proteína. Listo. Y luego dividen entre el peso del paciente. Claro, el paciente. Sí, doctora, gracias, muy interesante, gracias, doctora. Le hacía la consulta del dosaje de la creatinina sérica, porque vea usted, justamente me pidieron un análisis para mi mami, que es una paciente cardiópata. Para el nefrólogo me ha pedido un análisis que dice que vamos a hacer el dosaje de creatinina y de urea en orina de 24 horas, y me mandó juntar la orina de 24 horas, ¿no? Pero también me dijo, entonces, el mismo día que vas a juntar la orina de 24 horas, ese mismo día tenemos que tomar una muestra sérica para hacer el dosaje de creatinina en suero. Esa era la motivación de mi pregunta, doctora. Bueno, no sé el criterio que el médico en este momento de la búsqueda que está haciendo, pero cuando estoy hablando solamente de balance nitrogenado, es suficiente la urea y la creatinina urinaria, nada más. La aplicación que quiere hacer tu médico no lo sé, no lo entiendo. No sé el caso por qué le está pidiendo a tu mamita. Pero me parece que quiere ajustar bien el tema de la creatinina, doctora. Bueno, es otro tema, pero en el tema de balance nitrogenado no implica ni la urea ni la creatinina sérica. Todo es en orina de 24 horas. Perfecto, doctora. Muy bien comprendido. Gracias. Ya, ok. Entonces, me van a decir qué alumnos han asistido, por favor. Este es el grupo 2-1. Me van dando uno por uno sus apellidos. Ya, Nancy, ya lo apunté. ¿Quién más? ¿Quién más ha asistido a la clase? Sí, doctora, yo también, Bárbara, del grupo 2-5. Ah, tú eres 2-5, ya. Sí, profesora. ¿Quién más? Palomino, profesora, del grupo 2-4. 2-4, Palomino. ¿Quién más? Tupayachi. Tupayachi. ¿De qué grupo? 2-4. 2-4, Tupayachi. ¿Quién más? Casanova, doctor. ¿Qué grupo 2? No te entendí, hijita. Casanova, doctora. ¿Grupo? 2-4, profesora. 2-4, Casanova, ¿ya? ¿Quién más? Rojas, ¿quién más? Figueroa, profesora, grupo 2-4. Figueroa, muy bien. Ya, muy bien. ¿Quién más? Manrique. Córdoba, doctora, del grupo 2. Perdón, ¿del grupo qué? ¿2-1? Córdoba, del grupo 2-1, sí. ¿Qué apellido? Córdoba. Córdoba, muy bien. ¿Quién más? Rondón, doctora. Del grupo 2-1. Del grupo 2-1. ¿Apellido de 2-1 quién? Rondón.